Las posibilidades de que Jesucristo sea Dios son muchísimas más de que no lo sea. Hay entre 200 y 500 profecías en el Antiguo Testamento sobre el Mesías y las cumple todas. ¿Qué pasaría si no lo es? Pues si no lo es y eres cristiano, has apostado tu vida a algo que no es cierto. ¿Cuáles son las pruebas de que Jesucristo realmente resucitó? Hay dos hechos que son inexplicables: el sepulcro vacío y las apariciones de Jesús. Es el origen real de la Sábana Santa. Siempre hay suficiente oscuridad para que el que no quiera creer, no crea. Tomar la decisión de que Jesucristo es Dios o no es una de las decisiones que una persona tiene que tomar durante su vida. Y si no tomas postura, es el mayor de los errores también. Quiero pedirte permiso para hacerte una pregunta personal. ¿Me lo das? Y yo te voy a pedir permiso para no contestarla dependiendo de la pregunta. Hacemos el trato. ¿Tienes 7 hijos? Entiendo que son lo que más te importan en tu vida. Alguien dijo una vez: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O yo y el Padre, uno somos. También, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Seguro que esto suena. Ese alguien fue Jesús de Nazaret, probablemente el ser más revolucionario que jamás haya existido en la historia. Tanto que el tiempo se cuenta antes y después de él. Tanto que sus palabras y sus actos continúan transformando vidas y levantando ampollas 2000 años después. Si Jesús era un mentiroso, fue el más despiadado de todos. Si fue un loco, fue el más cuerdo de los locos. Pero, ¿y si sencillamente era quien dijo que era? Esto nos confronta ante la pregunta de las preguntas, que es: ¿Jesús es Dios? Si lo es, lo cambia todo. Si no lo es, también. Que en un universo inconmensurable, donde hay más de 2 billones de galaxias, Dios se haya encarnado, muerto y resucitado en un pequeño planeta, es la idea más salvaje, la más disruptiva de la historia, y de ser cierta, también sería la más relevante de toda la existencia. Por eso, hoy y ahora en Roca Project, tengo conmigo una vez más a José Carlos González Hurtado, esta vez autor de Evidencias de que Jesús es Dios. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por traerme de vuelta a tu programa. Gracias siempre, Alex. Gracias, Natán. Y gracias a Lidia también por estar aquí con nosotros hoy. Yo te lo agradezco a ti porque sé que no paras, que solo con el éxito del anterior libro, que es un bestseller, creo que más de 150 conferencias has dado, ¿no? O sea que yo quiero saber cuándo vas al cine a comer palomitas y descansar. Bueno, en los cumpleaños de mis hijos, gracias a Dios tengo muchos, entonces... ¿Cuántos tienes? Tengo 7 hijos. 7 hijos. Sí. O sea que puedes disfrutar de cada uno de ellos un día de la semana. Sí, no lo había pensado así, fíjate. Es verdad. Pues yo te recomiendo asignar días, ¿no? Lunes, ¿cómo se llaman? Pues mira, por orden: Cristina, Teresa, Paula, Sofía, Clara, Diego e Isabel. O sea, tengo un niño y 6 niñas. Qué bueno. Entonces, en vuestra casa sois 9. Bueno, en este momento son 3 viven con nosotros, ¿vale? Y 4 no. Sí. Vale. Has escrito un libro que recoge una serie de argumentos a favor de que Jesús es Dios. Imagino que esa es la tesis de partida. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Sí. Yo creo que todas las personas que vean los hechos, lo más razonable es concluir que Jesucristo es quien dijo que era, tal como has dicho tú al principio, y es Dios. Debo decir que esa no es la tesis de partida, si quieres. Yo confronto los hechos y esa es la conclusión. O sea, no desvelo a nadie al final del libro si digo, pues mire, todo esto parece que concluye que este señor sí era el Mesías que nos habían anunciado los profetas. ¿Quieres decir con eso que el camino no es como lo planteé yo, sino a la inversa? Sí. ¿Has intentado neutralizar tu fe para hacer una investigación certera? Un segundo y enseguida volvemos. Como sabéis, estamos tratando un tema muy profundo que despierta preguntas muy complejas y respuestas que también lo son. Hablar de ciencia, de Dios, de fe o de razón es difícil. Y por eso, antes de seguir ahondando en el tema y complicándonos la vida
en el buen sentido, quiero recomendaros algo que la hace más fácil y es pasarte a O2. La mejor compañía de fibra y móvil. Mientras que hay preguntas trascendentales que te quitan el sueño, esto no. No te llaman en momentos inoportunos ni te dan malas sorpresas al final de mes con la factura. Si eres de O2, podrás disfrutar de su conexión 5G Plus y la mayor red de fibra con la tranquilidad de no tener permanencia. Y una cosa muy buena es que cuando eres cliente, siempre eres el primero en disfrutar las mejoras en sus tarifas y servicios, así que no lo dudes y pásate a O2. Para más info entra en o2online.es o llama al 1551. Y ahora sí, seguimos con el podcast y los asuntos trascendentales. ¿Has intentado neutralizar tu fe para hacer una investigación certera? Con toda seguridad. O sea, de hecho, los datos que están ahí son accesibles a todas las personas. No son datos de fe, son datos... O sea, el libro no es un libro de religión. El libro es un libro de investigación y de divulgación científica, histórica y arqueológica. Entonces, los datos arqueológicos, históricos y científicos están al alcance de todas las personas. Vale. Estamos en los primeros minutos de podcast. Aquí es donde siempre nos la jugamos, porque a veces hay abandonos y hay quien decide quedarse y regalarnos la moneda más valiosa que existe, que es el tiempo. Entonces, a las personas que nos ven, ¿por qué tienen que quedarse a ver este programa de hoy? ¿Crean o no crean? Porque tú lo has dicho al principio. Si Jesucristo es Dios y es ese que dice que es la idea más revolucionaria, más espectacular, más escandalosa de toda la historia de la humanidad. Que todo un Dios, el Dios de la ciencia, el Dios de las galaxias, como lo has dicho tú, el Dios de la física, se haya hecho hombre como tú y como yo para redimirnos, lo fue entonces y lo sigue siendo ahora, escandaloso. Entonces, tomar la decisión de que Jesucristo es Dios o no es una de las decisiones que una persona tiene que tomar en el resto de durante su vida. Al fin y al cabo, la única persona que funda una religión y que dice yo soy Dios es Jesucristo. Eso no lo dice Moisés, eso no lo dice Mahoma, eso no lo dice Lao Tse, eso no lo dice Hubbard, el de la cienciología, eso no lo dice Buda. La única persona que dice yo soy Dios. Entonces nos deja, como suele hacer Jesucristo, nos deja en esa tesitura de decir, bueno, y ahora tienes que decir yo. Es una encrucijada. Absolutamente. En realidad. Sí, sí. Claro, si lo es, hay que aceptarlo, ¿no? Si lo es, sería el asunto más importante de la historia, realmente. Y si no lo es y eres cristiano, también es un gran error. Claro, correcto. Entonces, ¿qué pasaría si no lo es? Pues si no lo es y eres cristiano, pues es un error. Y entonces has apostado tu vida a algo que no es cierto. Y si no tomas postura, es el mayor de los errores también. Porque al fin y al cabo es una tesitura que cambia tu vida. Entonces, no se puede no responder a esa pregunta, Carlos. Estoy de acuerdo. Vale. ¿Cuáles son los argumentos que hace que los que defienden que no lo es se enquisten en su postura? Vamos a ver, hay una teoría, si quieres, que he desarrollado, que es lo que llamo el ateísmo de las fisuras. Y me he dado cuenta de que hay personas, no todos, pero personas escépticas, que lo que hacen es, a medida que les vas dando argumentos que van derrumbando ese escepticismo, van buscando fisuras, rendijas, por las que poder seguir siendo escépticos. Y eso lo que demuestra es que los argumentos de esos escépticos no son argumentos racionales, sino emocionales. Es decir, oiga, yo quiero seguir siendo escéptico, yo no quiero creer en Dios por las razones que sea, yo no quiero que Jesucristo sea Dios. Con lo cual, si usted me va mostrando que las evidencias arqueológicas van demostrando que todo aquello que dice la Biblia es verdad, vale, pues entonces me voy a refugiar en las científicas. Y si luego llegas y dices, no, pues mire, también hay evidencias científicas que demuestran que Dios existe y que además Jesucristo es aquel que dijo. Entonces, pues seguro que los textos del Nuevo Testamento son falsos. Y cuando les demuestras que eso no, se van, entonces es casi como una caza del gato y el ratón. Le vas persiguiendo y entonces va buscando una fisura. Si eso es así, es difícil convencer a una persona porque es una decisión. Es más mi voluntad hace que yo no quiera creer en Dios. Hay un filósofo que se llama Thomas Nagel, que él es ateo, y que dice, prácticamente literalmente, dice, a mí me sorprende que todas las personas alrededor mías que son inteligentes crean en Dios, dice él.
porque yo no quiero creer en Dios. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. Bueno, pues lo mismo pasa con la figura de Jesucristo. Hay personas que es que yo no quiero que Jesucristo sea Dios. Entonces, lo que estoy intentando en el libro es demostrar, o si quieres, darle todos los argumentos para llegar a la conclusión de que lo más razonable es que Jesucristo es aquel que anunciaron los profetas. Entonces, está orientado a posibilidades. Es más posible, ¿no? Es más probable. Sí, porque te voy a decir, la negación de la existencia de un Dios creador es completamente irracional. La ciencia, lo digo en el libro anterior, la ciencia evidencia que existe un Dios creador. Pues se puede usted poner como se quiera, pero, ¿sabes? Los argumentos están ahí y como decía Anne Vincent, que era premio Nobel de Física, de Química, yo no lo digo así, dice, solo un idiota puede ser ateo. Yo creo que es un poco bruto, pero al fin y al cabo las evidencias están ahí. En el caso de Jesucristo, hace falta fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es una moción del entendimiento. Para pensar, para creer hay que pensar. Pero también tienes que tener una gracia de Dios. Entonces, sí, las posibilidades de que Jesucristo sea Dios son muchísimas más de que no lo sea. Pero, como decía también Pascal, siempre hay suficiente oscuridad para que el que no quiera creer, no crea. Dios nos da la suficiente luz para que los que queremos creer, creamos, y la suficiente oscuridad para aquel que tiene la voluntad expresa de yo no quiero creer en Dios, entonces no creer. También sería respetable que alguien investigue a fondo como quiera, ¿no? Y me viene a la mente, ¿conoces el libro El caso de Cristo? Sí. De Lee, ¿cómo se llamaba? Strobel. Correcto, ¿no? Al final él hace una investigación periodística de rigor para intentar llegar de una forma intelectual y objetiva a si Jesús, en este caso, resucitó de verdad, y eso, ahí está la prueba evidente de que sería quien dijo ser. De hecho, este señor era ateo. La gente, si no lo sabe, cuando empieza a escribir el libro es porque su mujer se ha convertido, entonces él la quiere reconvertir, porque dice, bueno, esto se ha metido con unos desalmados, ¿cómo le pueden hacer creer esto? Entonces, él, que es un periodista del Chicago Tribune, reputado además en aquel momento, se pone a investigar y empieza y termina convirtiéndose. De hecho, acaba siendo pastor protestante, ¿sabes? Entonces, si investigas, es muy probable que llegues a esa evidencia. Recuerdo que San Agustín, si no recuerdo mal, decía algo así como que el propio pensamiento, ¿no? O sea, avanzar en el pensamiento te lleva irremediablemente a la fe. O sea, algo así como que la inteligencia, aplicar inteligencia a la investigación sobre Jesús, detona irremediablemente la fe. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. De hecho, él definía la fe como pensar con asentimiento. Entonces, fíjate, lo primero es pensar. Decía, antes de creer hay que pensar. Y luego con asentimiento, es decir, que tengas voluntad para creer. Pero absolutamente, de hecho, cito a San Agustín, cito a Lee Strobel también en el libro. Bueno, tengo que decir que no he podido leer el libro porque el libro ha llegado hoy. Sí. Este libro está recién salido del horno. De hecho, estamos grabando esto antes de que salga, unos días antes. Es lo que hay. Si no, me lo hubiera leído. Pues nada, cuando te lo leas me dices. Pero vamos, que las evidencias cada vez además son mayores porque la ciencia va desarrollándose, entonces hay descubrimientos arqueológicos, pues yo qué sé, antes, no sé, hace un par de años había gente todavía que decía, bueno, pues Cafarnaún no existió porque no lo hemos descubierto. Entonces, oiga, ¿cómo se puede usted creer esa tontería cuando la ciudad que más sale, Cafarnaún, no aparece, o Betsaida no aparece? Entonces, desde hace 2 años, 3 años, se ha descubierto las ruinas de Cafarnaún. Hubo una época en que decían, bueno, pues si es que Poncio Pilato ni siquiera existió. Bueno, pues ya se sabe que sí existió, apareció una piedra donde se menciona a Poncio Pilato como prefecto de Judea. También se decía que Caifás no existió porque no sabemos nada, pues ya sabemos el osario de Caifás. Entonces, a medida que va avanzando, se van quedando, si quieres, sin argumentos aquellos que, de forma, yo creo, un poco a priorística, dicen, bueno, pues Jesucristo... Tiene sentido. Un hecho, para ser un hecho, requiere pruebas, ¿no? Vale, entonces, si te parece, vamos a empezar a desgajar un poco el libro, que tú conoces bien lo que has hecho. A mí lo primero que me viene a la mente ahora mismo es esa persona que estará viendo quizá este fragmento del vídeo o la entrevista y dirá, pero si Jesús no existió, es un personaje inventado. De hecho, fíjate, al principio del libro lo que hago es remover los obstáculos para precisamente eso. Las posibilidades, vamos a pensarlo, Carlos, ¿cuáles son las posibilidades de Jesús?
La primera es precisamente eso, no existió. Es decir, Jesucristo fue un mito, no existió. La segunda es, no es una manipulación. De acuerdo, existió, pero aquello que dijo no es lo mismo que ahora nos dicen que dijo. Una tergiversación de sus palabras. Exacto, es una manipulación. La tercera, tú lo has dicho, es un mentiroso. La cuarta, también lo has dicho, era un loco, era un maníaco. Y la quinta y última es el Mesías. Esas son todas las posibilidades que puede existir sobre Jesús. O bien no existió, o bien no dijo lo que creemos que dijo, o bien no se creía lo que dijo, porque era un mentiroso, o bien no sabía lo que decía, porque era un loco, o bien sí era Dios. ¿Existió? Bueno, existió. De hecho, yo creo que recojo en el libro la mayor lista de fuentes no cristianas, muchas veces hostiles al cristianismo, que manifiestan que Jesucristo existió. Flavio Josefo, Tácito, ¿vale? Suetonio, el Abgar V. Flavio Josefo era un historiador Flavio Josefo era un historiador ¿no? romano, judeo-romano, porque realmente sí. empezó peleándose contra los romanos y luego terminó siendo ahijado del César, pero escribe 2 obras que nos han llegado, que son las antigüedades judías y la historia de los judíos, y en las 2 menciona a Jesucristo. Hay una cosa que se llama el Testimonio Flaviano, donde menciona específicamente a Jesucristo. ¿Es verdad que su testimonio se tergiversó también porque pasó por manos de cristianos, dicen? ¿O eso es lo que han dicho. Lo cierto es que las últimas investigaciones dicen que no. ¿Por qué? Porque todos los testimonios flavianos de todas las copias que han permanecido tienen los mismos textos. Y si tú lo piensas, tú puedes tergiversar un libro, en aquel momento que no había imprenta, pues cambiando, haciendo una interpolación en uno de los ejemplares, pero no en los 200 ejemplares que hay. Entonces, parece que no. De hecho, la única duda es una frase que dice, en el testimonio flaviano, que dice, si es que de verdad era un hombre, ¿sabes? Porque hablan de Jesucristo, de los que... Lo que él menciona, y no siendo cristiano, es que Jesucristo, él se manifestó como Dios, que hubo gente que le creyó que era Dios, que le crucificaron y que dicen que resucitó. Él no es cristiano. Entonces, cuando habla de Jesucristo, dice, si de verdad era un hombre. Esa es la única frase que existe en dudas, pero el resto, no. Pero como te digo, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, hay 24 fuentes antiguas, hostiles al cristianismo, y que menciono con los textos que dejan absolutamente claro que Jesucristo existió. De hecho, tiene más evidencias que Jesucristo existió que cualquier otra persona de la antigüedad. Sabes que Trajano, que elige Julio César, que Alejandro Magno. Tenemos más datos de Jesucristo, y esto, insisto, dicho por aquellos que son enemigos de Jesucristo. Estos textos históricos paralelos, por tanto, harían un poco la función de los evangelios, ¿no? Relatan un acontecimiento desde puntos de vista distintos y complementarios. De hecho, contrarios. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué contrarios? El Toledot Jesu, que es un escrito judío, que se mete con Jesucristo, se mete con los cristianos y tal, y le tachan de farsante. Sin embargo, al final te demuestra que Jesucristo existió. No hay ninguna duda, porque dice, no, este tipo era un farsante. Y que resucitó, no que resucitó, sino que su cadáver desapareció. Entonces, lo que él dice es, se lo llevó un jardinero, ¿vale? Que la Virgen se suponía que era virgen, porque dice, no era virgen porque no lo era. Entonces, si quieres, contradictoriamente, como le pasa a Celso, dice las doctrinas cristianas, pero dichas desde el otro lado. Es decir, oiga, estos señores dicen que resucitó, pero no resucitó. Dicen que era el Mesías, pero no era el Mesías. Lo que te sirve es para decir que, mira, hasta los enemigos reconocían que Jesucristo existió y qué tal. No hay un único relato, por tanto, que es interesante también. No. Y como te digo, hay fuentes de las que son inocuas, o sea, no son cristianos, pero digamos que manifiestan esto es lo que pasó, y hay otros que son, ya te digo, enemigos del cristianismo y siendo enemigos del cristianismo, el Talmud, ¿sabes? Sin embargo, confirman la existencia de Dios. Con lo cual, que Jesucristo existió, en este momento no lo duda nadie. O sea, bueno, nadie que tenga un poco de cultura, ¿no? Nadie. No, de hecho, había un autor norteamericano, yo no sé si ha fallecido o no, que últimamente ya ha dicho, pues sí existió, pero porque, claro, un poco empujado por la evidencia, ¿sabes?
No sé, es como... O sea, sin hacer un ejemplo igual, pero es como los negacionistas del Holocausto. Pero siempre habrá alguien que diga, yo que sé, que Elvis Presley sigue vivo, pero digamos, nadie serio hoy dice lo contrario. Vale, esto nos lleva al siguiente escenario. Dices que hay pruebas de que existió, pero esas pruebas tienen distintas versiones de quién fue, porque o le aceptaban como Mesías, o sea, o era Jesús o era Jesucristo, que aquí hay un matiz interesante que luego podemos abrir. Por tanto, ¿qué demuestra que realmente dijo e hizo lo que dijo e hizo? Vamos a ver, ¿cuáles son las posibilidades, Carlos? Las posibilidades son, la primera, que aquello que se escribió muy tarde. Muy bien, eso pasa mucho, ¿vale? Es decir, los anales de Tácito, que es casi con lo que sabemos todo del Imperio Romano, se escribieron 700, 800 años, o sea, las copias que nos han llegado son de 700, 800 años después de que Tácito lo escribió. ¿Pero el manuscrito data de...? No, el primer manuscrito que nos ha llegado es del siglo IX y sin embargo se escribió antes del año 115 porque él murió en el año 115. Las biografías de Alejandro Magno, pues sabemos, tenemos dos biografías de Plutarco y de Arriano que son 400 años después de que él haya muerto. Y nadie duda de que Alejandro Magno hizo eso. Platón, las obras de Platón son de 13 siglos después de que él las escribiera. Ahí tenemos 250 manuscritos de Platón sobre las obras de Platón y son el primero de 13 siglos después. Ahora vamos a compararlo con, voy a ponerte otras religiones. El Islam. El Islam, los primeros trozos, que tenemos 40 fragmentos del Corán, los primeros son de 200, 300 años después de que muriera el profeta. El budismo, los primeros textos budistas son de 1500, 2000 años después de que muriera Buda, que es de 6 siglos antes de Jesucristo. Entonces, primero, para poner un poco de escenario sobre de lo que estamos hablando. Estamos hablando de textos antiguos y eso es lo que existe en prácticamente cualquier texto antiguo. Y ahora vamos a ver qué sabemos sobre Jesucristo. Los textos que se escribieron sobre Jesucristo son contemporáneos de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque en los propios evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, se menciona así. Los Hechos de los Apóstoles terminan con Pablo y Lucas llegando a Siracusa. Sabemos históricamente que a Pablo le matan entre el año 58 y el año 62 después de Cristo. Lo decapitan. Con lo cual, ese texto está escrito antes del año 58, 60 antes de Cristo. Pero sabemos que los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, por tanto, fue escrito antes, vamos a decir, ¿cuándo? El año 50 y tantos. Vale. Pero sabemos que el Evangelio de Lucas es anterior a los otros evangelios. ¿Por qué lo sabemos? Porque el propio Lucas lo dice. Él dice, ya hay otros textos que además son muy frecuentes, con lo cual tenemos que Marcos y Mateo, los otros evangelios sinópticos, son previos a Lucas, con lo cual ya nos ponen en los años 40, 50. ¿Cuándo muere Jesucristo? En el año 35. ¿Cuánto tiempo después? 5, 10 años como mucho. Ahora, la siguiente objeción es, vale, de acuerdo, eso es cuando se escribió, pero los textos que tenemos ahora no son de aquella época. No, sí lo son. Tenemos manuscritos. Por cierto, fíjate que te he dicho, de los anales de Tácito quedan 2 manuscritos, ¿vale? De las obras de Platón, 250 manuscritos. De los evangelios del Nuevo Testamento hay 25.000. Hay más de 25.000, más de 6.000 en griego y en todos los idiomas. Es decir, tenemos una pléyade de manuscritos. Y de ellos más de 100 del siglo I. Tenemos fragmentos como el 7Q5, que es del Evangelio de Marcos, que es del año 50. Tenemos el papiro Rylands, que es del siglo I y II. Tenemos el papiro magdaleniense, que es sobre el Evangelio de Mateo, que también es del siglo I. O sea, primero, se escriben contemporáneamente. Segundo, las copias que tenemos son también del siglo I. Tercero, tenemos muchísimas copias. Y cuarto, todas además son coincidentes. Y en el libro pongo los ejemplos que se han, de ahora modernamente, que se han analizado con software. El 99.8% de todos los textos manuscritos de todos los evangelios son coincidentes. Son coincidentes. Entonces, ¿quieres decir con toda esta argumentación que la probabilidad de teléfono roto es mínima? Nada. De hecho, es un milagro. O sea, lo cierto es que si alguien lo ve desde un poco de perspectiva, es decir, es el único texto del que tenemos tantos textos originales. No lo digo yo, insisto, lo han analizado incluso las personas que estaban buscando
lo que se llaman las disonancias verbales. Entonces, los evangelios en griego tienen, esto yo creo que no lo sabe nadie, tiene 138.000 palabras. Entonces, ¿cuántas variantes verbales existen entre los evangelios? Pues entre 200 y 400.000. Con lo cual tú podrías decir, pues sí hay variaciones. No, pero es que se han analizado esas 200 y 400.000 y es el 80% de ellos es como si yo escribiera Carlos con K o con C. Son de matiz. Es Ioannis con 2 Ns o con una, con Y o con J. Entonces, el 99.8% de las variantes verbales no tienen absolutamente ninguna. Y ninguna de las variantes verbales hace un cambio sobre ninguna de las doctrinas que el cristianismo mantiene hoy. Esos son los hechos. Con lo cual, la gente podrá seguir diciendo, no, pero nos están contando milongas. Pero lo cierto es que no hay un texto más estudiado que el Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de persona dibujan los evangelios? Si te refieres a Jesucristo, Sí. Único. Y no lo digo desde la fe. De verdad, Carlos, no lo digo. Es único. Es una persona deliberada. Cada cosa que hace Jesucristo en los evangelios, si lo hace deliberadamente. Cada palabra que dice, la dice deliberadamente. Es intencional. Es intencional. Estoy de acuerdo. ¿Es coherente? Es espectacular. Fíjate, en el libro hay otra parte que es, Jesucristo estaba loco. Y hay autores que lo sostienen. Hay un autor francés, se llama Binet-Sanglé, de finales del siglo XVIII, que sostiene que Jesucristo estaba loco. Porque solo un loco moriría por una mentira que para él es verdad. Efectivamente, el origen de esa idea de Binet-Sanglé es, como no puede ser un dios, porque él era ateo, entonces tiene que estar loco. Si te das cuenta, es un apriorismo. Es decir, oye, yo parto de que Dios no existe, por tanto no es Dios, entonces este tipo pues estaba loco. Es gracioso porque Binet-Sanglé terminó, él era psiquiatra, terminó con una camisa de fuerza en el hospital que él había dirigido. No deja de tener cierta gracia que aquel que llamó loco a Jesucristo en 4 volúmenes, uno de los primeros, pues terminara él mismo loco. Pero lo cierto es que también menciono algunos estudios de algunos psiquiatras actuales, modernos, no del siglo XIX, donde lo que dicen es que Jesucristo es de una psicología espectacular, es el hombre más coherente, ¿sabes? No hay nada que se desdiga, no, es un hombre de una pieza. Luego, si lo ves ahora desde la fe y dices, ese es Dios, no lo entiendo. Yo lo único que sé es que yo no lo habría hecho, pero gracias a Dios, yo no soy Dios. A ver, yo no habría hecho... ¿Cómo? Es una locura que todo un Dios se haya hecho hombre para salvarme a mí. Con toda franqueza, y lo digo sin falsa humildad, no lo merezco. Si Jesús es Dios, vamos a suponer que lo es, ¿vale? Respetando así a la audiencia que nos ve, que algunos creerán que sí, otros creerán que no. Pero si Jesús es Dios, ¿crees que su visita, además del sentido de redención que se le ha dado desde las religiones, podría ser correctiva del entendimiento que tenía la cultura judía de quién era Dios? Es correctiva, no. Yo diría que es una evolución, ¿no? O sea, es un desarrollo de... Pero no es correctiva. Recuerda que él dijo, voy a cumplir hasta la última letra de la ley. Pero también dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exacto. Y también dijo que no conocían al Padre. Bueno, no dijo eso. Dijo, quien me ve a mí y el Padre y yo somos uno. Eso también es verdad, que es bueno también recordarlo para todos aquellos que una de las objeciones es, Jesucristo nunca dijo que era Dios. No, mire, lo dice. Usted podrá decir que está equivocado. Pero tampoco rechazó ese reconocimiento que le daban. Absolutamente, y es el único que dice, yo voy a perdonar los pecados. ¿Quién perdona los pecados sino Dios? Y además cambia, si quieres, dice, se os ha dicho, pero yo os digo. Cuando dice, se os ha dicho, pero yo os digo, la única persona que puede decirlo es Dios. O que fue antes de Abraham. Antes de Abraham yo fui. O cuando dice, yo soy. Sí. ¿Sabes? Yo soy es la forma, hay que recordar que en hebreo... ¿Pero por qué crees que no es correctivo de la idea que tenía no es correctivo, el pueblo judío de Dios? Es evolutivo, si quieres. ¿Vale? Yo ahora os voy a explicar cómo es Dios y cómo os ama. Y entonces se hace uno de nosotros. Entonces
Dios Padre, que era más intangible, es el mismo Dios que es uno de nosotros y por tanto más inteligible. ¿Sabes? Por eso creo que no es correctivo. También creo que no es correctivo porque él dijo que no. Entonces, Te lo digo porque a la luz del Antiguo Testamento vemos un perfilado de un Dios que puede resultar más violento, más justiciero, ¿no? Y sin embargo eso no lo vemos en la persona de Jesús. Entonces, si Jesús es quien traza el correcto perfil de personalidad de Dios Padre y por tanto de Dios, entonces para entender a Dios hay que entender a Jesús. hay que entender todo, Carlos. ¿Sabes? Recuerda que él es continuador del Antiguo Testamento. Hay que entender todo. Hay que entender a Jesucristo. Y hay que entender también que estamos hablando de 4.000, 5.000 años antes de Jesucristo. Entonces, la manifestación de Dios en aquel momento, como ya vi, es Dios, pero la manifestación, si quieres, después de la venida de Jesucristo, es Jesucristo. Entonces, él no viene a desdecir nada del Antiguo Testamento. Decíamos antes de la entrevista, alguien que además lo cuadra muy bien normalmente son los cristianos protestantes, porque han estudiado mucho el Antiguo Testamento y se dan cuenta de que no hay una discrepancia. Fisuras, ¿no? No hay discrepancia. Ahora bien, nosotros, yo soy católico, nosotros creemos que el texto de la Biblia es inspirado por Dios y por tanto no lo podemos tomar de forma literal. Y entonces en esa inspiración el Antiguo Testamento es inspirado por Dios de la misma forma que el Nuevo Testamento, pero no lo puedes tomar de una forma literal. Entonces, por ejemplo, hay una escena en el Antiguo Testamento donde creo que Samuel mata a un rey de los nabateos y entonces el profeta viene y dice, no, y además le decapita, porque creo que es Samuel el que quiere, o Saúl, el que quiere todavía mantener al rey vivo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el pecado quiere siempre permanecer un poco vivo, ¿sabes? Tú tienes el pecado, sabes que es el pecado, pero vamos a dejarlo ahí porque le da como cierto confort. Y el profeta de Dios dice, no, con el pecado, con el mal, no se juega. Decapítalo en el sentido de hay que quitarlo de raíz. No hay que dejarlo, lo dejo ahí escondido, ¿sabes? Como una planta que no le doy luz. Entonces, al final, ese es el entendimiento que a la luz del Nuevo Testamento tiene el Antiguo Testamento, pero no lo desdice. Retomamos el hilo de por qué Jesús no estaba loco, ¿vale? Es cierto que la mayor locura que él podía afirmar era que era Dios, ¿no? De hecho, o era una locura o era un acto de narcisismo en su máxima expresión. O sea, si yo te digo, mira, José Carlos, yo soy Dios. Solo hay dos opciones. O lo soy o no lo soy, ¿no? Y si no lo soy, soy un narcisista del cual no deberías fiarte de ninguna de mis palabras. Digo yo. ¿Qué piensas de esto? Y es verdad, o sea, estaba loco, hay alguno que le llama que es megalómano, que es un poco una forma de narcisismo, pero lo cierto es que no lo es. Entonces, en el libro también analizo cuáles son los síntomas clínicos de la megalomanía, del narcisismo. ¿Por qué no lo es? Porque no cumple ninguno de los síntomas. O sea, él, cuando llega, dice, yo soy Dios, y les dice muchas veces, y no lo digáis. O sea, sana a enfermos y dice, y ahora no lo digas, porque no ha llegado mi hora. Entonces, no es el que grita desde las azoteas venir y adorarme, sino, ¿sabes? Es un poco el Dios escondido. Entonces, no da el perfil de ninguno de las enfermedades de las enfermedades psicológicas que le achacaban. Vale. De hecho, esa es otra de las teorías que casi nadie sostiene hoy, es que Jesucristo estuviera loco, porque no da el perfil, insisto, y además analizo cada uno de los que han dicho pues, que era psicótico, que era megalómano, que era no sé qué, y no lo es. Lo siento, vamos a tener que buscar otra teoría, pero esa no. Sus actos sí son locura para el que los lee. Es decir, él vaya caminando por un lugar y haya un ciego repudiado por la sociedad llamado Bartimeo, que grite, seguramente dejándose hasta el último aliento,
Hijo de David, ten compasión de mí. Primero, en eso hay un acto de reconocimiento. Cuando está diciendo Hijo de David, hay un reconocimiento de linaje y, por tanto, un reconocimiento mesiánico. Pero además, que Jesús se detenga y, según dicen los evangelios, vaya, se acerque a Bartimeo y cure y sane su ceguera. Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es imposible. Entonces, volvemos otra vez a estar en una encrucijada. O es verdad, o es mentira. Vamos a ver, voy a aprovechar para tocar dos temas, si quieres. Uno, que también los menciona en el libro, uno es el tema de hijo de David, porque muchas veces dicen, ¿lo ves? No, él dice, él a sí mismo le llaman hijo de David, o le llaman hijo del hombre, o le llaman hijo de Dios. Entonces no es Dios, es hijo de Dios. Eso lo he oído repetidas veces, ¿eres hijo de David? No. Entonces, primera cosa, cada una de esas definiciones, hijo de David, hijo del hombre, o hijo de Dios, se refiere a Dios. Hijo del hombre se refiere a una profecía de Daniel, en donde al Mesías le llama y vendrá el Hijo del Hombre, y Daniel le llama Hijo del Hombre al Mesías. ¿Vale? Por tanto, están haciendo una atribución de deidad a la persona de Exactamente. de De hecho, Hijo del Hombre solo se lo llama él a sí mismo. Él dice, yo soy el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Pero eso no quiere decir que sea solo humano, sino que está refiriendo a esa profecía de Daniel. Hijo de David, exactamente como tú lo has dicho, es de los Salmos y es mesiánico, es hijo de David, será el Mesías, vendrá de la casa de David. E hijo de Dios, de hecho, esa es ahora nos resulta más normal decir, oye, pues tú eres un hijo de Dios, pero en aquella época nadie se llevaba a sí mismo hijo de Dios. Ese título, ¿no? Ese título era, de hecho, es por lo que lo matan, si te acuerdas. O sea, claro, hay que ponerse en la mentalidad de los fariseos. Claro. Es un atrevimiento, es una herejía decir eso, ¿no? Cuando lo mandan matar, cuando está en el juicio, entonces le dice Caifás, ¿y tú quién eres? Dice, yo, eres el hijo de Dios. Y es cuando se rompen las vestiduras, porque llamarse hijo de Dios es de la misma naturaleza que Dios, y por tanto, él se está atribuyendo a sí mismo el ser Dios. Y ahora, el segundo tema es los milagros. Tú me estás diciendo, oye, llega a Bartimeo, le cura la vista. También hago la lista de los milagros, hay muchos milagros que hace Jesucristo. De hecho, muchos que ha hecho no están recogidos. No lo digo yo, lo dice Juan. Dice, y hubo muchos más prodigios que no están recogidos. Resucitó muertos, hubo 3 veces, curó ciegos. Y una de las cosas que pasa, Carlos, en la mentalidad actual es que el hombre actual dice, no, pero los milagros no pueden existir. ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Me lo preguntas? Sí. Algo que rompe las leyes biológicas de la naturaleza. O físicas. Sí, es una intervención de Dios en la naturaleza de forma prodigiosa y trascendente. Bien. ¿Qué es necesario para creer que los milagros existen? Que existe Dios. O si quieres, ¿quién es aquel que te dice que los milagros no pueden existir? Aquel que realmente niega a Dios. Puesto que si Dios existe, ¿cuál es el problema para que Dios haga una intervención prodigiosa sobre las leyes de la naturaleza? Ninguna, porque Dios es en sí mismo sobrenatural. Y podría hacerlo. Luego, aquella persona que normalmente dice, no, los milagros no pueden existir, realmente lo que está negando es la existencia de Dios. Si Dios existe, Él podría tomar la decisión de intervenir de forma prodigiosa en la naturaleza. Con lo cual, no hay nada contradictorio con el hecho de que si Jesucristo es Dios, haga milagros. Haga milagros. Ahora bien, voy a poner cuál es la siguiente objeción que se suele decir es, oye, una cosa, si Dios tiene que hacer milagros, es que su creación no es perfecta, puesto que Él tiene que intervenir para remover las cositas. Interesante el matiz. ¿Verdad? Sí. No. ¿Por qué? Porque eso supone que Dios ha creado la naturaleza pensando que Él no va a intervenir. Si Dios ha pensado en la naturaleza y se permite dentro de esa creación, no, yo además quiero intervenir e intervengo por razones que algunas se me escapan y otras no. Por razones para darnos fe, por ejemplo. O simplemente para curar a ese ciego. ¿Por qué no lo va a hacer?
Es decir, el paradigma de aquella persona que no cree en los milagros son dos. O bien porque no cree en Dios, o bien porque cree que es un Dios que no debe intervenir en la naturaleza. Vale. Y ninguna de las dos cosas es el Dios del Nuevo Testamento. Digamos que un libre albedrío, si lo hay, no sería incompatible con que Dios también intervenga cuando le plazca. Absolutamente. De hecho, muchas de las personas que vieron esos milagros probablemente no acabaron creyendo en Dios. Hay muchos, existen milagros. Hoy están pasando milagros. Y la gente decide que no se convierte. No es una imposición. Es importante, fíjate, Santo Tomás, que era uno es probablemente el tipo más inteligente que ha existido en toda la historia de la humanidad, había dos formas de conocer. Él decía vicio y cognición. ¿Es de día hoy, Carlos? Sí. Sí. ¿Te ha costado algo llegar a esa conclusión? No. No. No hay nada en tu voluntad. No has puesto nada de tu voluntad para llegar a esa conclusión. Para tener que aceptar que es de Dios. Esa verdad la conoces de forma sin intervención de tu voluntad. Es lo que se llama vicio. Muy bien. ¿Dios existe? Para mí sí. Sí. ¿Existen evidencias de que existe Dios? Sí. ¿Es evidente? No. No es una verdad de vicio, es decir, de tal forma que es una verdad de cognición. Necesitas poner algo de tu voluntad para llegar, a través de las evidencias, a esa verdad. Muy bien. Entonces, sí puedes con tu voluntad negar las verdades que son y que tienen evidencias, pero que tú las niegas. De tal forma que no creer en Dios, o no creer en los milagros, o no creer que Jesucristo es Dios, puedes negarlo a través de tu voluntad. Con lo cual, es verdad que una persona puede negar eso a pesar de que haya evidencias a favor. Lo que quiero decir es que los milagros, siendo el mismo milagro, tú puedes llegar a decir, no, es que no me lo creo. Eso no es verdad. Seguro que hay alguna otra razón por las cuales él curó a un ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, Bartimeo, luego, como tú sabes, va y les dice, oye, que me han curado. Y los otros, no puede ser. Y interrogan a sus padres. No, es ciego de nacimiento. No puede ser. ¿Se convirtieron? No se convirtieron. ¿Por qué? Porque hay voluntad de que no quiero convertirme. Con lo cual, los milagros son unos signos que nos hacen para nosotros convertirnos, pero si tu voluntad la niega, al final no te conviertes. Y fíjate, ahí es donde está el libre albedrío. Qué bueno, qué interesante la argumentación. Creo que habría que añadir además, a ver si estás de acuerdo, ¿no? Que creo que es un ejercicio de humildad, que haya cosas que a día de hoy no podemos explicar, no significa que sean inexplicables. O sea, algo puede estar simplemente inexplicado porque nos falta tiempo para progresar, avanzar o poder llegar a demostrar ciertos hechos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que eso suele ser también uno de los argumentos de lo que yo llamo el escepticismo de las fisuras. Porque es, vale, de acuerdo, hoy no lo puedo explicar, pero llegará un momento en que explique, la afinación de las constantes físicas que demuestran la existencia de Dios. La resurrección de Lázaro. Yo seguro que en algún momento lo llegaré a explicar. Y luego hay que tener la humildad de decir, no, es una intervención de Dios. Porque realmente en la primera forma de pensar, lo que estás excluyendo es que Dios pueda intervenir. Si te das cuenta, la fuerza de la prueba la cambiamos. Es decir, con toda seguridad no es Dios y ahora vamos a buscar una explicación porque Dios no puede ser. A mí me parece que lo correcto es aproximarse al evento y decir, vamos a ver cuáles son todas las posibilidades. Y si hay una posibilidad, y si hay una demostración, y si hay una explicación racional y científica, sea. Pero hay otras que no. En el libro, cuando hablo ya de las pruebas científicas, menciono la sábana santa o menciono los milagros eucarísticos, oiga, no hay explicación racional científica, actual, médica, para los milagros eucarísticos. Y están allí para quien los quiera ver. Hoy no existe ninguna explicación racional y científica para la imagen de la sábana santa y está allí para quien lo quiera ver. Podemos negarlo y decir, bueno, voy a seguir a lo mío porque esto realmente me incomoda. Y eso es lo que normalmente pasa, Carlos. Porque no hay una explicación, ningún ateo te dice qué explicación tiene la sábana santa.
pues no es verdad. Está allí para que usted lo vea. Hablaremos ahora de esto. Mira, te cuento algo un poco personal, sin entrar en detalles, porque es muy, muy, muy personal. Pero yo comparto cosas personales con la audiencia siempre, ¿no? Hará aproximadamente unos 10 años yo presencié un milagro con mis ojos. No voy a entrar en detalles. Ahora te voy a preguntar yo. Pero lo pude ver. Lo pude ver y además eso ocurrió en el nombre de Jesús. Muy interesante el matiz, ¿no? Porque ese milagro se activó en el momento en que se dijo en el nombre de Jesús. Vale, esto te confronta, ¿no? Porque tienes que tomar una decisión muy rápida. O esto se trata de Jesús, o se trata de otra historia que no te sé cómo explicar. Energías, llámalo karma, lo que tú quieras. Ideas, tantas como personas hay en el mundo, ¿no? Pero te confronta. A mí me confronta, porque aunque yo soy plenamente creyente, también intento ser plenamente racional. De hecho, en mi cabeza coexiste la fe y la razón, y muchas veces tengo una batalla continua, en una tensión que creo que es sana, saludable y necesaria, ¿no? Pero claro, yo me enfrento a esos actos como periodista, no como una persona de a pie con otra profesión. Entonces, por tanto, significa que voy a hacer muchas preguntas al respecto de lo que ha ocurrido para llegar a una conclusión racional, lógica, probable de lo que acaba de ocurrir. Y yo llegué a la determinación de que efectivamente 100%, lo vuelvo a decir, 100%, no 99,9, 100%, pude ver y vivir en primera persona, con otra persona, un milagro. Te voy a parar un momento ahí. Sí. Porque esto, para todos aquellos que creemos que los milagros existen, recordemos una serie de datos que, por cierto, menciona el libro. Hay un estudio del año 2010 sobre médicos en Estados Unidos. Solo el 9% de los médicos, no creen los milagros. Lo digo para todos los escépticos. Si hay alguien que puede determinar si una curación es milagrosa o no, es un médico. Bueno, pues el 91% de los médicos, más del 90% de los médicos creen que existen los milagros. El 55% de los médicos dicen que han observado uno. Y perdona, un matiz. ¿Entendiendo por milagro aquello que no pueden explicar? No, milagro, una intervención de Dios prodigiosa en las causas naturales. O sea, ¿crees que hay defiendes que hay una serie de médicos que defienden que hay sanaciones en el ámbito de la salud? No lo digo yo, lo dice, insisto, es un estudio del año 2010, luego hay otro en el año 2014 del Pew Research que dice, vamos a ver, ¿cuánta gente cree en la existencia? Ya, ¿cuánta gente? El 80% de la población cree que los milagros existen. Interesante, además es un porcentaje que va aumentando, es decir, cada vez hay más gente que piensa que los milagros existen, y contrariamente a lo que algunos piensan, la gente más educada, cuanto más estudios tienes, más crees que los milagros existen. Entonces, para que no te sientas solo, ¿sabes? El 91% de los médicos y el 80% de la población pensamos que los milagros existen. ¿Sabes qué pasa? Yo lo que no puedo hacer es negar mi experiencia vital. Intento siempre ser yo, cuando me siento aquí, en un gesto de respeto absoluto a quien me ve al otro lado, porque sería para mí imposible sentarme aquí 1 hora y media todas las semanas a interpretar un papel. Sería agotador, ¿no? Entonces es un pacto con mi audiencia decir quién soy yo. Y aún así hacer preguntas, desde el escepticismo, aunque soy una persona que cree, pero también compartir cosas. Y cuando estoy seguro de algo, yo voy a muerte con eso y respeto que otras personas también. ¿Sabes qué ocurrió cuando yo contaba esto a algunas personas de mi círculo más íntimo? La experiencia es muy heavy, os vais a quedar con ganas de saber qué pasó. A lo mejor algún día lo explico, pero no va a ser hoy. Cuando lo cuento, nadie se queda indiferente. Absolutamente nadie. Entonces, rápidamente hay que buscar una explicación. Una de las explicaciones. Lo que viviste fue una cámara oculta. Probablemente fuiste víctima de una cámara oculta. No, ya te digo yo que no. Lo que viste fue una ilusión, fue una alucinación. Tampoco fue así. Además había varios testigos. Carlos Roca miente, también es una opción. Oye, mira, me dices que sí porque eres tú, pero no te creo. O Carlos Roca dice la verdad,
porque es mi amigo, le conozco y confío en lo que él ha vivido y él me está contando, ¿no? Pero a nadie le deja indiferente. Tuve aquí una persona que fue un preparacionista en uno de los programas, que cuando le pregunté qué le preguntaría a Dios, su respuesta fue, oye, ¿por qué no te has manifestado aquí? O sea, pon algo en el cielo, escribe unas palabras, haz algo, ¿no? Me hizo gracia, pero me pareció interesante. Y yo le respondí con otra pregunta, que es, ¿crees que no se ha manifestado? Entonces, ¿por qué crees que Dios parece que a veces juega al despiste con la sociedad de hoy en lugar de hacer algo que sea la evidencia más grande en la sociedad de hoy, algo irrefutable, algo que nos unifique a todos? ¿Es porque Dios necesita que hagamos el ejercicio de la fe? La respuesta a eso es sí, pero voy a empezar, si quieres, por otro lado. Sí. Cuando has dicho antes, digo, mira, yo soy un hombre de fe, pero además soy racional, y lo has puesto así. Yo soy un hombre de fe y además soy racional. Me gusta. ¿Por qué? Sí, sí. Porque nuestra fe es razonable, Carlos. De hecho, lo único razonable es creer. Lo que es irracional es el ateísmo. Hoy. ¿Lo dices así, tan seguro? Completamente. Bueno, yo creo que se puede creer en todo. Ya te digo, hay gente que cree, vuelvo a lo mismo, que Elvis sigue vivo, pero yo cuando vivía en la antigua Unión Soviética había gente en la Unión Soviética muy sesudos que pensaban que los americanos no habían ido a la Luna. Ya. Bueno, pues oye, ¿por qué? Pues porque les molestaba profundamente que los americanos hubieran ido antes, supongo. Entonces, primero hay que decir que la fe cristiana es completamente razonable. No hay nada en el cristianismo que no sea razonable. Nada. De hecho, es, si quieres, a mi juicio, la fe más razonable. ¿Vale? Pero sin embargo dice la propia Biblia que el Evangelio es locura a aquellos que no creen. Sí, pero recuerda que también en eso es casi poesía, ¿vale? O sea, hay veces que el lenguaje es, si quieres, poético, pero no hay nada que no sea razonable. Nuestro Dios es perfectamente razonable, no hay nada de incontradictorio. Y ahora, a tu pregunta de ¿por qué Dios no se manifiesta? Porque tú lo has dicho al principio, porque Dios nos quiere libres. Si Dios se manifestara ahora, yo existo y tal, ¿qué capacidad tendrías para negarlo? ¿Qué capacidad tendrías para amarlo voluntariamente? Te convertirías en un autómata. Sería, tengo que, porque ya es que no me ha dejado la opción. Bueno, o a lo mejor incluso sería aterrador. Eso además, no quiero ni pensarlo, pero lo cierto es que Él nos quiere libres. Fíjate, hay una imagen en el Nuevo Testamento que es el hijo pródigo. Y seguro que lo he contado a mi familia, pero no estoy seguro de haberlo contado. Y a mí es el hijo pródigo, la gente si se acuerda, es, bueno, pues llega el hijo y le dice, papá, dame el dinero que me voy y me voy a gastármelo en malas mujeres y en juergas. El padre le da el dinero, pum, se va. Y cuando está muerto de hambre, decide volver al padre y dice, joder, con lo mal que lo estoy pasando yo y lo bien que estaría en casa de mi padre. Y cuando se va acercando a casa de su padre, el padre, que es Dios Padre, se acerca y le abraza antes de que llegue. ¿Qué es lo que... Fíjate, ¿qué es lo que nos... Es precioso la idea. Sí. Es, oye, tú vuelves y Dios siempre te va a acoger. Eso es el Dios cristiano. De hecho, esa parábola tiene destacado al protagonista incorrecto. Sí. No es el hijo pródigo, sino es el padre que perdona. Sí. Y es muy interesante porque en lugar de aplicar justicia retributiva, cuando vuelve el hijo lo que aplica es justicia restaurativa. Sí, y dice, no me importa lo que hayas hecho, es que no me cuentes. Es incondicional. Es incondicional también. Pero hay dos cosas que llaman la atención. Primero, el hijo no vuelve porque ame al padre. Vuelve porque se ha quedado en la estacada. Exacto, vuelve porque estoy comiendo bellotas de los cerdos y lo bien que yo estaría. ¿Qué nos dice eso? Por cualquier razón, vuelve. La que sea, vuelve. Dios te va a aceptar. Nuestro Dios, el Dios cristiano, te va a perdonar. No importa lo que hayas hecho. No importa lo mucho, las muchas veces o lo gordo que sea. Simplemente vuelve. Otra cosa que es también interesante es, tú tienes hijos. Sí, dos hijas. Si una hija tuya dice, papá, dame el dinero que me voy de golf, me voy de juerga, ¿le lo darías? Pues bueno, tendría que saber qué tipo de juerga se No, pero en plan mal. O sea, dame... No. Sin embargo, Dios sí lo hace. Fíjate, otra de las cosas que es sorprendente es que, papá, dame mi herencia que me voy a gastármela.
¿Y Dios qué hace? Toma. Te lo da. Y eso no lo haríamos ninguno. Y haríamos bien en no hacerlo. Sin embargo, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el que te respeta. Oye, ¿de verdad? No quiero que lo hagas, pero si eso es lo que tú quieres. Entonces, eso hay que acordarnos de que ese es nuestro Dios. Vale, el que entonces respeta nuestra hay un libertad. conflicto entonces de base. Porque dicen las Escrituras, de nuevo, lo creáis o no, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero todo apunta a que el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. Y por tanto no entendemos esa figura de Dios al cual atribuimos injusticias, violencias, actos deleznables, etcétera, 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 etcétera. Es normal que nosotros intentemos explicar a Dios desde nuestro paradigma. O sea, es normal que nosotros imaginemos a Dios como nosotros. También es verdad que se ha hecho hombre y entonces, pues... Pero para contestar a lo que yo creo que es tu pregunta, pues no estoy muy seguro, es... Sí, nosotros creemos en Dios y pensamos que todo eso malo que pasa es por culpa de Dios. Y no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Sinceramente, a cualquier persona que piense, debemos saber, las guerras que hay, ¿las ha creado Dios o los hemos hecho los hombres? Los hemos hecho los hombres. Y ahora, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado la libertad. ¿Y por qué Dios nos ha dado la libertad? Porque quería que fuéramos hombres. Un hombre sin libertad es una contradicción en términos. La libertad es intrínseca al ser humano. Con lo cual, Sí. la única... Dios, si quiere, se la juega con nosotros lo hacemos mal, Sí. y como consecuencia de eso entra el mal al mundo. De hecho, la propia Escritura dice, el mal en el mundo entró por el pecado. Mira, creo que hay muchas personas que tienen estas reticencias a acercarse a lo que sea que es Dios porque le hacen culpable de lo que ocurre, ¿no? Cuando a mí muchas personas me plantean la injusticia que vivimos en el mundo, que la hay, sin duda, y hacen a Dios autor de esa injusticia, últimamente tengo una respuesta, ¿no? De las veces que he estado rumiando esto yo en mis ratos de solitud. Mira, yo creo, José Carlos, que si Dios tuviera que intervenir para paliar la injusticia, tendría que paliar todo grado y todo tipo de injusticia, desde la más pequeña hasta la más grande, ¿no? O entonces los pecados pequeñitos se escaparían. Por tanto, viviríamos siempre bajo temor y no bajo la gracia. Bajo temor de cuidado, porque hoy se ha ido José Carlos González Hurtado del Plató de Roca Project y a lo mejor no me he despedido como procede. Por tanto, hay un Dios justiciero que me va a castigar en la medida de mi error, igual que puede castigar en la medida de mis actos violentos, que tendrían del 1 al 10 una escala del 9. No sé si me explico por dónde voy. Si aplica justicia, deberá aplicarla para todo. Por tanto, entre un Dios justiciero o un Dios permisivo, yo prefiero un Dios permisivo, que me deje libertad para el ejercicio de mi libertad, valga la redundancia. Vamos a ver, una cosa... Te la he liado un poco, ¿no? No, ahora voy a echar un paso para atrás para intentar explicar una cosa que creo que yo ya he explicado en alguna ocasión, pero vamos. Hay dos tipos de males en el mundo. El mal espiritual y el mal físico. Muy bien. El mal espiritual tiene por origen, o sea, tiene por naturaleza el pecado. Y por origen el libre albedrío. Tú obras mal, se produce un pecado, se produce un mal espiritual que tiene unos efectos en ti y en los demás. Bien. Luego está el mal físico, que tiene por naturaleza el sufrimiento y por origen el mal espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que al final todo el mal tiene por origen la libertad. Tú usas mal de tu libertad y se produce todos los tipos de males. Y ahora, vale, José Carlos, fantástico. ¿Y por qué Dios no lo remedia? Muy bien, porque te ha hecho libre. Y no te puede quitar la libertad del mismo modo que un triángulo, no puede hacer un triángulo con 4 lados. Porque hay una mala concepción de lo que es la omnipotencia de Dios. ¿Qué es que Dios es omnipotente? Que lo puede todo, ¿verdad? Sí. Todo, ¿verdad? En teoría. En teoría. Esto creo que ya lo hemos hablado. Sí. Sé lo que no sé si fuera o dentro, pero sé que lo hemos hablado. Pero lo cierto es que Dios te no lo digo puede... yo, Dios no puede hacer un triángulo cuadrado. Exacto, Dios no puede mentir. Sí.
Sí. Dios no puede hacerte hombre Sí. y quitarte la libertad. Te entiendo. No puede. No es que no pueda, es que no se puede. Sí, pues porque es un imposible metafísico. No se puede. Ajá. Es decir, no se puede ser hijo único y tener un hermano mayor. No se puede. Sí. Es imposible. Sí. O sea, que Dios queda sujeto a leyes que él mismo ha creado. Exacto. Es decir, tiene el principio de no contradicción. Bien, una vez eso, ha hecho el hombre se comporta mal, existe el mal y por tanto existe el pecado y también el sufrimiento. Ahora, lo bueno de ser cristiano es que hasta Dios lo arregla. Hay una promesa de Dios, que es la que siempre digo eso. Esto seguro que lo he dicho en conferencias mías. Yo quiero que a mí me entierren con esta lápida, ¿sabes? Todo es para bien para aquellos que aman a Dios, que es de San Pablo a los Romanos. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Que es la promesa del cristianismo. Porque el mal, hay que decir, el ateísmo no te da ninguna explicación sobre lo que yo te he explicado. ¿Por qué está el mal en el mundo? Fastídiate. ¿Te ha atropellado alguien? Mala suerte. Sin embargo, nosotros lo vemos de forma sobrenatural. Es para bien. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Con lo cual, aquello malo, Dios lo convertirá en bueno. Y todos tenemos la experiencia, Carlos, todos tenemos experiencia en nuestra vida de algo que queríamos que pasara y que no ha pasado y que en aquel momento nos fastidió, o algo que no queríamos que nos pasara y nos ha pasado, un accidente, una muerte, y que luego se ha convertido en algo positivo en nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios. Coge el mal y lo convierte en bien. Con lo cual el cristianismo propone una explicación para el mal en el mundo y además te da una esperanza. Y el ateísmo no te da ni explicación ni esperanza. ¿Qué les dirías a las personas que ha ocurrido todo lo malo que podía ocurrir y que han perdido esa esperanza? Que eso ha sido lo siento, pero ha sido su decisión. La decisión de perder la esperanza, es un acto voluntario. Y lo que le diría es, vuelve, lo del hijo pródigo, vuelve, no pierdas la esperanza. ¿Crees que siempre es un acto voluntario o cuando uno está en la noche más oscura del alma, a veces realmente es imposible? Es muy difícil. Es muy difícil. Mira, es muy difícil. Todos, no sé tú, pero yo tengo experiencias personales. Yo he vivido en Israel durante la Segunda Intifada y me pasó de todo. Y es verdad que cuando estás en el túnel y en el túnel más profundo es muy oscuro. Y lo que les diría es, no os preocupéis, hay luz. Agarraos a Jesús. Eso es también, Él ha venido y se ha hecho hombre precisamente para eso, para que no perdamos la esperanza. Porque la humanidad estaba hendida y hundida en el pecado. Era hediondo y Él vino precisamente para salvarnos. No hay nada que Él no pueda arreglar. Eso es lo que les diría. Hace unos minutos has mencionado a San Pablo. Antes de ser San Pablo, Saulo de Tarso. Aquí tenemos dos personas diferentes. Quiero sacar este nombre a relucir porque me interesa saber si es probatorio de que algo vivió hasta el punto de morir decapitado, ¿no? Tenemos a un perseguidor de cristianos que vive un acontecimiento que le transforma la vida hasta el punto de que se convierte en probablemente el mayor defensor del Evangelio, padre de la mayoría de la doctrina cristiana de hoy en día. ¿Qué pasa con Pablo o Saulo de Tarso? Eso es lo que me gustaría preguntarles a todos los descreídos. ¿Cómo es posible que una persona que había dedicado su vida a perseguir a los cristianos cambie y dedique su vida hasta morir decapitado por eso? Una cosa que es inexplicable. Otra de las razones por las que yo creo que el cristianismo es cierto es porque todos aquellos que vivieron alrededor de Jesucristo han muerto por decir lo que yo estoy diciendo ahora. Él ha resucitado, Él era Dios. Que se lo digan a los cristianos que mató Nerón. Exacto, pero todos, o sea, si te das cuenta, de los 12 apóstoles, 11 mueren, uno decapitado, el otro lapidado, el otro Pedro crucificado, boca abajo, ¿no? Sí. El otro en aspa, el otro le tiran del templo y luego le lapidan.
¿qué es lo que pasa con esas personas? Antes de Pentecostés estaban escondidos. Tenían miedo a los judíos, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, tenían miedo a los judíos. Y algo pasa que luego salen y sin miedo anuncian, sí, Él era el Mesías, sí, Él ha resucitado, sí, Él era Dios. Y mueren por decir eso. Y no están pirados, o sea, son gente normal. Había un cobrador de impuestos, si eso es ser normal, pero vamos, había un pescador, había gentes normales que de pronto recobran un valor que no tenían y que mueren por decir eso. Eso es inexplicable, Carlos. Que debieron vivir, ¿no? Que ¿Qué es lo debieron que ver y vieron? vivir para poder llegar a hacer eso. ¿Qué es lo que vieron? En la resurrección, como te he dicho, hay dos hechos que son inexplicables. El sepulcro vacío y las apariciones de Jesús. Y hay una docena de apariciones de Jesús después de la... Es que vamos directos al punto clave de esa historia, que es la resurrección, ¿no? Si Jesucristo no resucitó, no sé qué nos han contado. Creo que se cae todo el pilar fundamental que sostiene la fe cristiana. Si resucitó, lo cambia todo, como dije al principio, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas de que Jesucristo realmente resucitó? Otra vez voy a dar un paso para atrás. ¿Cuáles son las posibilidades? Las posibilidades son que realmente no le mataran. De hecho, parte de los musulmanes suelen decir que no, Jesucristo no murió en la cruz. Bueno, está la teoría del desmayo, ¿no? Que dice. Exacto. Sí. Entonces también lo analizo ahí. La Asociación Médica Norteamericana hace un estudio sobre qué es lo que le habría pasado a cualquier ser humano que haya tenido que sufrir lo que sufrió Jesucristo y concluye que necesariamente esa persona estaba muerta probablemente incluso antes. O sea, muerta quiero decir que estaba ya camino de la muerte antes de ser crucificado. Con lo cual, eso no es posible. Otra posibilidad es que hayan robado el cadáver. Bueno, porque la tumba estaba vacía. Hay numerosos testimonios de que la tumba estaba vacía. Entonces, pero también estaba custodiada. Estaba custodiada y vacía. O sea, quiero decir, algo pasó y entonces, ya te digo, el Toledo Jesús dice, bueno, pues lo robó un jardinero. En el propio Talmud dicen lo robaron los cristianos. Y los tres que podían haberlo robado son los romanos, pero no tienes ninguna lógica porque los romanos lo que querían era precisamente calmar las aguas y no tiene sentido. Los judíos, y tiene cierta lógica, pero si eso hubiera sido así, después habrían presentado el cadáver, ¿vale? O bien los cristianos. Y eso tiene todavía más lógica. Es decir, si hubiera habido un cuerpo, todos ellos hubieran querido demostrarlo. Exacto. ¿No? Pero los cristianos podrían haber robado el cuerpo y decir, ha resucitado. Pero eso tampoco tiene lógica, Carlos, porque resulta que todas aquellas personas que dicen que la tumba está vacía, luego mueren por decirlo. Y lo cierto es que ahora pensemos, si tú me escondes este libro o este bolígrafo y yo te someto a suplicio, tú acabas diciéndome dónde está el libro. Y lo cierto es que cualquiera de ellos habría dicho, no, oiga, que está muerto y que yo tengo el cadáver escondido. Pero no pasa eso, con lo cual el cadáver ha desaparecido. ¿Y dónde está? Pero luego hay otras cosas, y es que hay apariciones de Jesucristo. Y claro, está la teoría de, no, hay una alucinación, pero las alucinaciones no pasan numerosas veces con cientos de personas y con la misma persona sucesivamente. Pero también lo analizo en el libro. Hay un autor que ha mirado todas las alucinaciones de todo tipo para comprobar si eso coincide con lo que pasó con Jesucristo. Y no puede ser. Entonces, no está el cuerpo y además le vieron resucitado. Y se cumple lo que él predijo. Porque esa es otra de las, si quieres, a mí que me ha llevado a querer a Jesucristo, es cómo se cumplen en Jesucristo las profecías del Antiguo Testamento. Que no es lógico. Y se cumplen una tras otra. Hay entre 200 y 500 profecías en el Antiguo Testamento sobre el Mesías y las cumple todas. Con lo cual, o era de nuevo aquello que anunciaron los profetas, o era un manipulador que jugó con la profecía autocumplida. Y hay algunas que puede ser. Por ejemplo, hay un profeta que dice que entrará en Jerusalén montado encima de un burro. Entonces él podría haber dicho, lo sé, voy a poner... pues ya. Pero Miqueas dice que nacerá en Belén.
Eso no se elige. No lo puede él elegir. ¿Cómo podría elegir? ¿Sabes? Isaías 7 dice que nacerá de una virgen. Él no lo puede elegir. Isaías dice cómo morirá. Él no decidió, oiga, crucifíquenme. ¿Cuándo nacerá? Lo dice Daniel. En Daniel 9, muchos de los cristianos no saben que hay varias profecías que predicen cuándo nacerá el Mesías. Malaquías dice que nacerá antes de la caída del templo, y eso es antes del año 70 después de Cristo, y hay una profecía que se llama las septenas de Daniel, las 7 semanas de Daniel, que predice cuándo nacerá el Mesías. Por eso cuando nace Jesucristo hay mucha gente que se llama Mesías. Hay 2 o 3 que ellos mismos se atribuyen el ser el Mesías porque es que tocaba, ya es que toca. Entonces, él no puede decidir dónde nace, él no puede decir cuándo nace, él no puede decir cuál es su madre, él no puede decidir cómo muere, y sin embargo coincide. Hay un tipo que se llama Peter Stoner que hace el cálculo de probabilidades de que solo 8 de esas profecías hayan podido ser cumplidas por cualquier persona. Y las posibilidades son una entre 10 elevado a 28. Es decir, es prácticamente un infinitésimo las posibilidades de que eso se haya cumplido en una persona. Entonces, uno, una vez más, puede decir, no, bueno, esto está falseado, pero miren, en las escrituras, curiosamente Isaías completo, el libro de Isaías, se ha descubierto en las cuevas del Qumrán. O sea, que sabemos que eso que se escribió, eso que lees tú ahora en el libro de Isaías, es aquello que escribió Isaías en el año 750 antes de Jesucristo. Hay un tipo que 8 siglos antes de Jesucristo describe a Jesucristo y describe que lo van a crucificar. Y lo que es fascinante es que la crucifixión no existía en el pueblo judío. Describe algo que no sabe que no que es de su cultura. No es de su cultura. La crucifixión entra en el pueblo judío mucho después. Se dice que lo inventaron los babilonios, pero vamos, entra con los romanos. Entonces, no hay explicación posible, Carlos, para que las profecías se cumplan en una persona que además dice, yo soy ese que anunciaron. Volvamos al sepulcro. Aquí hay un dato que no es irrisorio, y es que lo encuentran vacío mujeres. Mujeres en aquella cultura, cuya palabra valía menos que las cajas de fruta que hay aquí ahora. Digo yo que si los apóstoles hubieran querido defender desde el rigor que la tumba estaba vacía, hubieran dicho que fueron ellos, ¿no? Pero quizá hicieron honor a la verdad y respetaron que eran mujeres, porque realmente fueron mujeres. Hay muchas... es un dato precioso lo que estás diciendo, porque hay muchos de esos ejemplos que si tú hubieras intentado manufacturar una historia, la habrías creado con otros mimbres. Voy a poner 3. Uno es ese. Uno es las mujeres que no tenían posibilidad de testificar en un juicio, es decir, cuya palabra no tenía ningún valor, son las que descubren el sepulcro vacío. Si yo lo hubiera escrito desde aquel momento, hubiera puesto pues que, no sé, el rey es el que va y lo descubre. Segundo ejemplo. De los 4 evangelistas, hay 2 de ellos que no son apóstoles. Si alguien hubiera querido escribir eso, hubiera puesto pues Pedro y, pues no, señor, ahí está Marcos y Lucas, que son testigos, son discípulos de los apóstoles, pero no son, 2 de ellos sí lo son y 2 no. Tercer ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, la imagen que nos dan de los apóstoles es altamente mejorable. Son todos unos cobardones, ¿sabes? Y ellos se están describiendo a sí mismos como lo que sería yo. Pero si yo escribiera mi autobiografía y quisiera pasar a la historia, hombre, pues ocultaría determinadas cosas que probablemente tus no. miserias. Exacto, pero ahí están las miserias de Pedro. Sí. Y le negó 3 veces. Y los otros se escondieron porque tenían miedo a los judíos y estaban atrancados las puertas. Aparecen como una panda de personas normales, de lo que me pasaría a mí. Y sin embargo, si aquello fuera una geografía, y hubieran intentado presentarlo de una forma, pues ellos se presentarían de otra forma. De hecho, hay un autor que dice que los evangelios tienen exactamente esa cualidad, que es la lógica
y la correspondencia entre ellos que hacen que parezca que son cosas reales y las suficientes lados oscuros que hacen que también parezca que son cosas reales. ¿Por qué? Porque no están escritas como cuando tú escribes sobre el príncipe valiente. ¿Sabes? Estoy inventando sobre, ¿sabes? Que es, oye, no es una novela de caballerías. Está presentando a personas reales que vivieron hechos reales y cómo se comportaron. ¿Crees que la resurrección de Cristo tiene relación con la sábana santa? Yo diría que la sábana santa tiene relación con la resurrección de Cristo, pero sí. La respuesta es sí. Quiero decir, es el origen real de la sábana santa. Sí, no hay... el sudario de Turín, lo llaman también, ¿no? No hay, también lo describo, pongo los últimos estudios, el último del año 2024, sobre las posibilidades que haya, para recordar, ¿qué es la sábana santa? Es una tela de lino de 4 metros, donde aparece impresa la imagen de una persona que parece que ha sufrido una crucifixión, o tiene las marcas de la crucifixión, porque tiene la cabeza sangrando, tiene las marcas de huesos, de agujeros en las manos, en los pies, tiene una lanzada en el costado, es decir, coincide con todo aquello que es la imagen de la pasión. Esa imagen no se sabe cómo ha sido formada, o no se sabía cómo ha sido formada, porque no es un pigmento, no está pintada, no es una quemadura, no existe forma actual de la técnica para recomponer, para rehacer una imagen así. Sí, se ha intentado replicar y no se consigue. Y de hecho no solo no se ha conseguido, sino que no se sabe qué es lo que ha podido pasar. En el año 2024, que es lo que menciona en el libro, hay una nueva teoría que es que efectivamente si hubiera habido un cuerpo y que todos los átomos del cuerpo hubieran desaparecido en el mismo momento, la radiación de esa desaparición, que produce un calor de unos 75 grados, hubiera podido impregnar, quiero decir, haber hecho la imagen. Una fotocopia. Sí, porque además es en 3 dimensiones. Sí. Porque es otra de las cosas. En los años 80 hay un proyecto que se llama el STURP que coge con una cámara de 3 dimensiones y demuestra, o se ve, que la imagen del individuo que está allí tiene profundidad, tiene 3 dimensiones. Con lo cual la nariz es más elevada que mis pómulos, etcétera. Eso no se puede explicar. Y además es un negativo. Es un negativo, efectivamente. Cuando la primera vez que se ve, porque hay una imagen, eso nos ha acompañado desde el principio del cristianismo, pero claro, hay un tipo, que no es en el siglo XIX o el principio del XX, hace la primera foto y cuando lo está revelando se da cuenta y dice, anda, pues si esto es un negativo. Claro. En el año 80 y tantos hubo unos estudios sobre el carbono 14, que además también lo menciono en el libro, que parecía que desdecían que la sábana santa tenía origen en el siglo I, porque dice, bueno, pues es de origen medieval. Ahora se sabe, del año 2019, interesante, eso es en el año 80 y tantos, la revista Nature publica esto, dice, la sábana santa tiene origen medieval, en eso se han quedado muchas personas, pero en el año 2019 se hacen públicos los datos de aquel estudio y se hacen públicos porque estaban ocultos. Es decir, hay varias personas que dicen, no, yo es que quiero ver los datos que hacen que aquello se haya publicado. Y ahora se descubre que los datos de la revista Nature estaban falseados, y que había 3 laboratorios que en teoría tenían que haber hecho los test, ellos se comunicaron entre sí, el protocolo que dijeron que habían seguido en el estudio no se siguió. Es decir, aquello del año 89 parece que pues estuvo cocinado para decirnos un resultado que ahora sabemos que no es cierto. Y menciono los últimos estudios, ya te digo, de biológicos, de panenología, de mecánicos, de histórico, que la sábana santa es entre el siglo 200 antes de Jesucristo y 200 posterior a Jesucristo. Hasta ahí puedo leer, es decir, uno puede decir, oye, pues no, esto no tiene por qué ser Jesucristo. Tiene usted razón, puede que no. Voy a hacer una pregunta a la audiencia, si te parece bien. ¿Queréis que hagamos un programa específico sobre la sábana santa? Creo que esto da para un Yo podcast, creo que es ¿no? magnífico, sería fantástico, porque es verdad que nos contrapone con decir, bueno, entonces si no es Jesucristo, ¿quién? Y también menciono un estudio hay 3 estudios que hacen estadísticamente cuáles son las posibilidades de que no sea Jesucristo.
pero creo que además está la marca de la lanza, creo que están las marcas de la crucifixión. Sí. Y diría que también está la corona de espinos, ¿no? Sí, está... No, la corona, Bueno, están las heridas de... la parece zona que- herida. Sí. Sí. Y luego está que sabemos que hay sangre, porque lo que sí sabemos es... O sea, la imagen está formada, Sí. no sabemos cómo, pero hay marcas de sangre. Entonces ¿Coincide con la flagelación romana? coincide con... Coincide o sea, plenamente. tiene unos latigazos que coincide exactamente con el flagum que utilizan los romanos, y la sangre es de tipo ave. ¿Y el aspecto que ofrece la sábana santa corresponde al aspecto de un varón judío de 30 y pico largos años? Sí. Exactamente, mide 1,80, tiene además un hombro dislocado, porque claramente sí, cuando llevó el travesaño, pues probablemente se dislocó. Tiene una pierna también un poco más larga, es decir, tiene las marcas de aquel que hubiera podido ser crucificado. Yo estuve en una exposición donde sale el cuerpo recreado. La exposición es de Mystery Man. No sé si la conoces, pero Sí. os la recomiendo. Es un espectáculo, es brutal. Y me sorprendió mucho algo, y es que el cuerpo que han intentado recrear a la perfección de la persona que dibuja la sábana santa, ya es cuestión de fe creer si era o no Jesús, muestra un pectoral hiperdesarrollado. Que eso tiene mucho sentido porque refleja a una persona que ha estado Sí. luchando contra la asfixia, ¿no? Haciendo un ejercicio físico enorme para intentar respirar. Claro, porque cuando a un crucificado le crucifican y está sujeto, para respirar tiene que levantarse Correcto. para poder inflar. Entonces, cada vez que respira, tiene que hacer un ejercicio de apoyarse, si quiere, sobre las manos que están en el travesaño, que es una de las causas por las que acaban muriendo, ¿sabes? Acaban muriendo asfixiados más que... ¿Te hubiera gustado ser testigo de Jesús en otra vida, en otra época, en aquellos tiempos? Yo espero serlo ahora, Carlos. ¿Sabes? Cada uno lo somos en donde nos ha tocado. Yo soy testigo de Jesús porque no puedo decir otra cosa que se me pegue la lengua al paladar, como decían, si no digo que Jesús es Dios y ha resucitado. Dios ha decidido que yo viva en esta época. Yo creo que entonces es la mejor época para mí. Tú viniste al programa hace ya por lo menos unos 10, 11 meses. No, Sí. no llega a ser un año, ¿no? El programa os lo vamos a enlazar relacionado con este para que podáis verlo. ¿Recibiste mucho hate por decir las cosas que decías? También mucho apoyo. O sea, de nuevo estamos ante un tema que no deja indiferente a nadie. O parece que a favor o en contra, pero a medias tintas parece que no se puede estar, ¿no? Alguien que decide exponerse a ese nivel tiene que tener una razón muy grande. Y tú además eres un hombre que ha viajado por todo el mundo, viviendo en diversos países, Rusia, Israel, corrígeme si me equivoco, Sí. trabajando en multinacionales. O sea, creo que estás vivido y leído y experimentado, y necesito entender, quiero descubrir por qué dedicas tu vida a escribir sobre esto. Entiendo que es porque crees que Jesús es Dios, pero dame las razones personales. Compártelo conmigo si puedes. ¿Tú no has compartido antes alguna cosa? Pero ¿sabes qué pasa? Que el que hace las preguntas Sí, es el que tiene el control. Las cosas como son. Otro día me entrevistas tú a mí y te lo cuento todo. Vamos a ver, sobre lo del hate. Es que le lanzo preguntas a cascoporro. Te he tirado dos, es verdad. Eso es verdad, pero ¿sabes? Al principio en los podcasts, Carlos, yo leía los comentarios y alguno me deprimía, ¿sabes? Pero luego me he dado cuenta de que una de las cosas que le pasa al ser humano es que tiene más memoria y más sensibilidad para las cosas malas que para las buenas. Estamos hechos de tal forma que si yo te doy 100 euros, te vas a llevar un alegrón de este tipo, pero si te quito 100 euros, tu tristeza es mucho mayor. Si te das cuenta, somos conservadores de forma natural. Con lo cual, que alguien te critique te afecta más que alguien te dé una... Sí. Y luego me puse a contarlos. Y el 80% de las personas que comentan, tanto para ti como en mi caso, pero vamos, en tus... Son gente buena, o sea, buenos son, supongo que todos, pero vamos, gente que la intención es, hey, bien hecho, ánimo, más allá, gracias, muchas gracias. Y luego hay alguno que dice, bueno, este tipo es...
¿sabes? Entonces, lo primero es que ponerlo en ponderación, decir, oye, el 80, el 90%, y no estoy exagerando, es gente que aprecia lo que haces porque, al fin y al cabo, Sí. ¿sabes? No, Sí. yo, como dije, los derechos de autor, incluso del libro, iban para EWTN, con lo cual ni siquiera me llevaba, porque muchas veces digo, este es un pesetero, digo, oiga, ni siquiera me llevo los derechos de autor. Pero, y luego hay un 10%, pues oye, que a lo mejor pues no te entienden, con franqueza, porque no me he explicado bien, o a lo mejor simplemente que tienen, ¿sabes?, un odio a lo que... Con esto, por tanto, llegas a dos respuestas. O te compensa o te da igual. No, no me da igual. No Pero me te da igual. compensa. No me da igual, claro. ¿Cómo va a dar igual? Además hay gente que está herida y que lo demuestra con ese comentario. O sea, no es... Yo lo siento muchas veces por ellos, y no lo digo de una forma Sí, displicente, sino Sí. lo que está demostrando es, oye, que está supurando por la herida, y entonces yo pasaba por allí y entonces supura sobre mí, pero lo siento porque efectivamente lo que demuestra es que esa persona tiene una herida. Entonces, ¿sí me merece la pena? Sí, sí me merece la pena. ¿Por qué me merece la pena? Pues mira, porque, fíjate, cuando lo digo en las conferencias muchas veces parece que suena un poco tacky, como dicen los americanos, un poco cursi, pero mi objetivo, sinceramente, es, en la medida de lo posible, que la gente se salve y ayudarles a ello y con ello yo salvarme. Yo creo que, si quieres, hay dos, y lo he pensado mucho, hay dos. Uno es, mi objetivo es ayudar a la gente a ser feliz aquí, en esta vida, para ser feliz en el cielo, porque además está unido, y como consecuencia de ello, yo también salvarme. ¿Y por qué hago eso? Pues porque Dios, mi jefe, un amigo mío que le llama mi jefe, me ha dicho que es lo que tengo que hacer. Ahora, yo no tengo, como tú has dicho, yo soy un empresario, yo no tengo vocación de cura, tengo 7 hijos. Jesucristo, cuando nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, no se lo dijo a los curas, nos lo dijo a todos. Nos lo dijo a todos. Entonces yo me lo tomo en serio. Cuando me dice, tú eres la... Y luego además dice, y si no servís, y si no ilumináis, o si no saláis, solo serviréis para que os pisen. Entonces, pues de eso se trata. Una de las cosas que los cristianos, bueno, los sacerdotes en muchas ocasiones, no les gusta hablar, es de la condenación, es del infierno. Y lo entiendo porque nadie le gusta hablar de... ¿A quién le gusta hablar de eso? Pero existe. Es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque aquel que podía decirlo, lo dijo. Porque Dios no miente y Él lo dijo. Entonces, sí, existe la posibilidad de que nos condenemos. Por tanto, el diablo existe. Completamente. ¿Cómo cuánto le interesa al diablo, si existe, que tú no estés aquí hablando de esto? Como que casi pierdo el tren esta mañana. No, no sé Es cuánto. verdad, es verdad. Ha venido de 2 minutos. Es exactamente literal. El último, es la primera vez que me pasa. Estaba encerrando y digo, señorita, por favor, que lo pierdo. No te puedes imaginar. Yo le agradezco a todos aquellos de los que me he colado, porque me he colado, que gracias a ellos estoy aquí. Sé lo que es, porque yo llegué a Madrid por 4 minutos, casi lo pierdo el otro día. Pues mira, no lo sé, tampoco soy tan importante, gracias a Dios, pero lo cierto es que en EWTN, yo soy el presidente de EWTN, que es la cadena de televisión católica, y en EWTN lo tenemos clarísimo, le llamamos el patas. Y en muchas ocasiones, cuando estamos grabando, pues oye, el patas interviene y estropea las cámaras y se va la luz y se va. Eso nos ha pasado más de una vez. Entonces, ¿cuál es el objetivo del demonio? Vamos a otra vez. ¿El demonio existe? Sí. ¿Cuál es su objetivo? Pues que tú no te salves. Es justo lo contrario de Dios. Dios quiere que tú estés con Él por toda la eternidad. Y el otro, el patas, el enemigo, como le llamamos, lo que quiere es justo lo contrario. ¿Y qué va a hacer? Todo, con tal de que eso pase. Todo. Ahora bien, la buena noticia es que no puede nada. No es más que el mono de Dios. Por eso también hay la gente que tenga mucho miedo al demonio, oiga, con tranquilidad, porque Dios es Dios y Él no. ¿Sabes? Él es, efectivamente, es un ángel caído y por tanto tiene
muchísimas atribuciones, pero lo cierto es que no puede nada contra Dios. Con lo cual hay que tenerle mucho respeto, pero nada de miedo. Mucho respeto. Que es más listo que nosotros, más hábil que nosotros, más, pero nada de miedo. Tú defiendes que Jesús es Dios. Te interesa que las personas crean y vivan de acuerdo a esa idea. Y yo te quiero plantear un dilema que a veces se presenta en este programa. A ver qué piensas. Mira, aquí vienen muchas personas, ya, bueno, muchas son tres. En un podcast que tiene 64 episodios, con este creo, si cuento bien, tres personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte son muchas, ¿vale? Bien, ellas parecen haber tenido un contacto con esto que desde el cristianismo se llama el cielo. Pero no parecen tener muchas de ellas una vinculación con lo que sería una vida religiosa, una vida de fe, y sin embargo sí tienen un encuentro que parece estar relacionado con lo que sea que es Dios. Describen todas un amor inconmensurable que lo rodea todo, una luz homogénea que lo baña todo, una hiper, ¿cómo diría yo? Sentidos hipersensibles, hiperdesarrollados, todo aquello que podría ser el cielo. Con lo cual tienen una especie de spoiler de lo que va a ser la muerte y el cielo. Pero no parecen tener una vida religiosa. ¿Cómo casa eso con el mensaje de que hay que aceptar el Evangelio para salvarse y si no lo haces no te salvas, cuando bajo la perspectiva de las ECMs parece que todos se salvan? Sí. Otra vez vamos a establecer. ¿Una ECM, creo yo que existen las ECMs? Sí. Pero no lo creo porque lo creo, sino porque, como tú has dicho, hay numerosos casos de personas completamente normales. Hay otros que no, pero hay personas que son completamente normales que describen algo cuando han estado muertos clínicamente durante algún spa. Entonces, otra vez más, los hechos, ¿sabes? No es una ideología, los hechos demuestran o parecen demostrar que sí existen esos experiencias. ¿Son todas las ECMs positivas? No. También es cierto, hay algunas de carácter oscuro. Tú has visto tres, o te habrán contado tres, que sí, pero no todas. Luego, ¿esas personas son religiosas? Yo no lo sé. ¿Sabes? Una de las cosas que intento no hacer, porque eso es el trabajo de Dios, es juzgar. Con lo cual, yo ya voy servido con lo mío, ¿sabes? Como para... con lo cual no te puedo contestar más que... Y luego, además, podría ir allí para hacer el juicio y luego, porque sabemos, o por lo menos los cristianos creemos que hay un juicio, y después del juicio hay cielo e infierno. ¿Sabes? Las cuatro últimas cosas que dicen los clásicos cristianos son muerte, juicio, cielo e infierno. Entonces, ¿existe el infierno? Sí. Con toda seguridad. ¿Por qué con toda seguridad? Porque lo dijo Jesucristo. Y Jesucristo no miente. Y lo dijo repetidas veces. Yo hubo una época en que creía que lo había hablado más del infierno que del cielo, pero luego les he contado y no es verdad. ¿Sabes? Es verdad que habla más de la salvación, pero es verdad que lo dice repetidas veces, como advirtiéndonos. Entonces, ¿cómo no voy a creer en ello si no puede mentir? Entonces sí, existe el infierno y sí nos podemos condenar. Y además es una decisión personal. Ahora, yo deseo profundamente que los que se condenen sean muy poquitos o ninguno. Pero yo no soy el juez, empecemos por ahí. El que es el juez nos ha dicho que sí. ¿Sabes? No, tampoco tenemos que vivir arrojados por ese miedo, porque no es verdad, pero, ¿sabes? Negarlo sería un error. ¿Hay alguna pregunta que debería haberte hecho o que no te he hecho? No. Esa me la sabía yo. No, yo creo que está muy bien. Pues quiero pedirte permiso para hacerte una pregunta personal. ¿Me lo das? Y yo te voy a pedir permiso para no contestarla dependiendo de la pregunta. Okay. Hacemos el trato. Si no me la contestas, se acaba aquí. Esto da miedo, ¿eh? Cuando ya pongo en preaviso, no. Estoy seguro que me la responderás. Pero si no, eres libre de no hacerlo. La pregunta personal es un premio para el que se queda aquí hasta el final del programa y quiere conocer a la persona de verdad que hay aquí.
Y por eso está al final. Es una forma de deciros, oye, gracias por haber visto hasta aquí, hasta el final, que es, si ves hasta el final es cuando puedes juzgar de verdad algo, ¿no? Que tienes toda la película y todo el relato. Tú quieres que la gente crea que Jesús es Dios porque para ti Jesús es Dios. Me has dicho que eres un hombre de familia. Tienes 7 hijos, que entiendo que son lo que más te importan en tu vida. ¿Para tus hijos Jesús es Dios? Para algunos no lo sé. Yo tengo 7 hijos, pero no todos viven conmigo. Entonces, sí me gustaría. Pues te agradezco muchísimo que hayas primero respondido, porque requiere valor, y más conociéndote. Muchas gracias. No tengo ninguna pregunta más que hacer. Las 2 que hago siempre ya las hice en el primer programa, así que solo quiero daros las gracias por estar aquí. Hoy no has traído regalo, pero para mí el regalo es tenerte aquí. Anoche le mandé un WhatsApp a José Carlos intentando manifestar eso, ¿no? Para mí era un privilegio volver a tenerte. Tenía muchas ganas, de verdad, ¿eh? Esto no te lo dice el periodista, te lo dice la persona. Y quiero, por tanto, darte gracias por el esfuerzo de haber venido y por haber tenido el valor de decir lo que tú crees más allá de los juicios de otros que nos ven, que también respeto, ¿eh? Gracias por habernos visto. Gracias a ti. Gracias a ti, Carlos. Esta es tu casa y nos vemos la semana que viene. Gracias.